Tenemos el siguiente problema sobre modulación FM. Dice así: calcule la razón de desviación para una emisora de radio en el dial FM, tal que la transmisión no exceda el límite legal de ancho de banda de 200 kHz. Considere que la máxima desviación de frecuencia es 75 kHz. Realice sus cálculos usando primero la regla Carson y luego el criterio del 1%. Bueno, la parte A es bien directa. La parte A, regla Carson, básicamente dice, tenemos delta F, la desviación de frecuencia es igual a 75 kHz. Y sabemos que el ancho de banda de FM en el dial FM son 200 kHz. Eso es lo que permite el regulador. Entonces, aplicamos directamente Carson. Tenemos que el ancho de banda de FM es igual a 2 veces delta F por 1 más 1 partido por D. Y despejamos entonces directamente D implica D igual 3,0. Es muy directo. Entonces la parte que es un poquito más trabajosa es la parte B. Aquí hay dos posibilidades. La posibilidad número 1 es escribiendo el código uno mismo, B, escribiendo el código que calcula Kmax del criterio del 1% uno mismo. Y si es que hacemos ese cálculo, vamos a obtener esta curva, donde la que interesa, la del ancho de banda, es la de abajo, arriba es la cantidad de líneas espectrales que cumplen con el criterio del 1%. Y entonces acá la forma de calcular beta es comenzar por los 200 kHz. Aquí tenemos 10 a la 5, 100 kHz. 2 por 10 a la 5, estamos en escala logarítmica, así que este aquí es el punto de entrada, 200 kHz. Y entonces nos vamos siguiendo la línea de segmento hasta encontrar el valor de beta, y sale aproximadamente, o el valor de, en este caso, la razón de desviación. Entonces obtenemos un D que es aproximadamente igual a 10. Y por supuesto este es un valor mayor que el que se obtiene con la regla Carson. Y de hecho, si se fijan, con la regla Carson, el punto de corte, aquí la curva roja es la regla Carson, el punto de corte es el que estoy indicando en este momento. Y si bajan de aquí, obtienen D igual a 3, que es lo que acabamos de obtener nosotros utilizando la regla Carson. Así que hay una coincidencia evidente entre uno y el otro. Ahora, había dicho que una opción es escribiendo el código que calcula Kmax uno mismo, y la otra opción, esto es primera figura, y la otra opción es usando la curva universal. Y esto es la segunda figura. Y aquí vamos a ir a la curva universal. Esta curva, la fuente, digamos, es el texto de Heiken, y tenemos permiso para
usarla con fines docentes. Y la diferencia acá, la curva universal es universal porque no viene establecida para ningún ancho de banda, ninguna desviación de frecuencia específica, y por eso es que en realidad tenemos que primero hacer un pequeño cálculo, y es el cálculo de determinar esto, ¿sí? Nos interesa, y aquí debo tal vez aclarar que BT en la nomenclatura de Heiken se refiere a nuestro ancho de banda WFM, y delta F es el mismo delta F de siempre. Entonces, WFM dividido por delta F es igual a 200 kHz dividido por 75 kHz, y esto entonces da 2,6 periodos. 2,6 periodos. Y entonces con este valor 2,6 entramos acá 2,53, así que estamos aproximadamente por acá. Entonces la entrada a la curva es más o menos por acá. Y si nos vamos por acá, obtenemos aproximadamente d igual a 8, tal vez un poco más, ahí d igual a 10, d igual a 9, d más o menos igual a 9. Esa es la forma de utilizar la curva universal partiendo desde el ancho de banda y obteniendo el índice de modulación. Y después había una tercera pregunta en la parte C que dice: ¿cuál de ambos criterios es más conservador en términos de interferencia a emisoras adyacentes y por qué? Aquello de las emisoras adyacentes tiene que ver con que, como hemos visto en clase, la canalización, siempre hay una nueva emisora cada 200 kHz, entonces emisoras vecinas podrían interferirse mutuamente. Y entonces lo que uno busca en estimar, por un lado, el ancho de banda, uno busca, ojalá, sobreestimar el ancho de banda para restringirse un poquito más y no subestimar el ancho de banda, de tal forma que si uno sale con el ancho de banda que cree, finalmente está saliendo al aire con un ancho de banda mayor, contaminando posiblemente las transmisiones vecinas. Entonces, acá, esto lo podemos ver acá, este gráfico es más preciso que la curva universal. Si se fijan, la regla de Carson estima para un índice de desviación dado, estima un valor menor del ancho de banda. Entonces, el criterio del 1% ofrece una estimación mayor de ancho de banda, por lo tanto lleva posiblemente a una estimación más conservadora o una transmisión más conservadora. ¿Por qué? Porque obliga, ¿no es cierto?, a reducir el índice de desviación y por lo tanto el ancho de banda más de lo que efectivamente es lo que ocurriría con la regla Carson.